Antes de comenzar, me gustaría agradecer de manera muy especial a uno de mis asesores de tesis, el doctor Héctor Estrada Medina, de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien con su vasta experiencia en evaluación en ciencias del suelo y el agua, nos presentará una ponencia titulada Suelos y sedimentos, límites y metodologías de estudio. Entonces, si gusta comenzar, doctor, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Eunice. Muchas gracias por la invitación a los organizadores y bueno, sean bienvenidos todos los que ya están conectados. Pues miren, me hicieron el honor de invitarme a este seminario. Me preguntaron que cuál era el tema que podría yo impartir y decidí tomar este tema porque, pues, para empezar, me saca un poquito de mi área de confort. Yo soy edafólogo, ¿no? No soy sedimentólogo, pero a últimas fechas he tenido estudiantes que están trabajando en estos temas, ¿no? Entre el suelo y entre los sedimentos. Entonces, siempre surgen muchas dudas. Cuando uno va comenzando es difícil de repente entender la diferencia exacta entre un suelo y un sedimento y de ahí es de donde surge la idea para hacer esta plática, ¿no? Entonces, lo que van a ver el día de hoy es básicamente un recorrido, pues, bibliográfico y algunas experiencias que tenemos con el asunto de la identificación, de cómo saber exactamente si yo estoy trabajando con un suelo o un sedimento, dónde comienza un suelo, dónde termina y dónde comienza y termina el sedimento también, ¿no? Y bueno, eso nos va a llevar al segundo punto, que es que cada matriz, ya sea suelo o sedimento, se tiene que estudiar con metodologías muy específicas para que nos dé la información que nosotros necesitamos para entender nuestros sistemas, ¿no? Entonces, comencemos por definir lo que es un suelo, ¿no? Eh, el suelo es un material que está sobre la corteza terrestre, ¿no? Es un sistema trifásico por definición, es decir, aquí hay sólidos, líquidos y gases que coexisten, ¿no? A través del espacio poroso y entran las raíces que se anclan ahí y pueden soportar la vida vegetal, ¿no? Hay un intercambio continuo del oxígeno y del agua con la atmósfera a través de este espacio poroso y aquí es donde se soporta la mayor cantidad de biota terrestre, ¿no? Y muchos procesos son, o la mayoría de los procesos son de tipo aeróbico. Comparado con un sedimento, que el sedimento, yo diría que sigue siendo un sistema trifásico, pero una de las fases, que es la fase gaseosa, está hacia su límite, es decir, casi desaparece y en algunos lados sí desaparece, en algunos sedimentos desaparece por completo, dejando solamente los los espacios entre las partículas llenos de líquido, ¿no? Entonces, algunos autores definen que el sedimento es un sistema bifásico. Pues quiere decir que hay muy poco o muy pocos gases, ¿no? Entre las partículas del suelo, porque está saturado con agua. Y bueno, como tal, entonces se dice que está desconectado funcionalmente de la atmósfera. No hay ese intercambio que hay como sí lo hay en el suelo. Y mientras que en un suelo dominan las condiciones aeróbicas, pues en un sedimento dominan las condiciones reductoras y por lo tanto los procesos son más bien de tipo anaeróbico. Eso sería como la primera distinción más grande que podemos hacer entre suelo y sedimento. Ahora, podemos ir un poquito más allá. Entonces, en el suelo, nosotros cuando estudiamos suelos y decimos que se está desarrollando, decimos que hay un proceso de pedogénesis. Es la transformación de un material, llámese material parental, ¿no? Que puede ser la roca, un sedimento, puede ser un material parental o cualquier otro tipo de material que esté en la superficie de la corteza terrestre, se va a ir transformando poco a poco, va sufriendo este proceso de pedogénesis y lo que nos va a dar lugar es una serie de lo que llamamos capas son capas que son más o menos paralelas a la superficie que le llamamos técnicamente horizontes, ¿no? ¿Ok? En cambio, en el sedimento lo que tenemos son eventos de depósito, es decir, en el lugar caen materiales y después viene otro evento que trae más materiales y otro evento que trae más materiales y también se forman una serie de capas, solo que aquí no le llamamos horizontes, le llamamos estratos, ¿no? Y
pues sí, dependiendo de su espesor, también pueden tener otros nombres, ¿no? Entonces, vean la diferencia. Entonces, en un lugar, normalmente el proceso de, digamos, de desarrollo del suelo es in situ. En el mismo lugar, los materiales se van transformando y el sedimento siempre con el tiempo nos va a traer materiales nuevos, nuevos, nuevos que van encima de los siguientes, ¿no? Eso no quiere decir que en el suelo no haya ese tipo de aportaciones de materiales de otros lugares. Sí los hay, que tenemos, por ejemplo, suelos enterrados, que también son suelos que se estaban formando originalmente y de repente cae una capa encima y se empieza a formar otro suelo completamente diferente, ¿no? En cuanto a la parte del oxígeno, bueno, pues en el suelo tenemos que el oxígeno es lo que nos produce el ambiente, un ambiente oxidante, aeróbico, mientras que en el sedimento lo que vamos a tener, pues es que vamos a perder este oxígeno y entonces vamos a pasar de un ambiente rico en oxígeno a un ambiente que normalmente termina siendo rico en metano, en ácido sulfídrico o en CO2, ¿no? Ahora, en el suelo, cada una de estas capas u horizontes nos refleja la memoria histórica del suelo, es decir, nos refleja cómo se formó, cuáles fueron los procesos que fueron dando lugar a cada uno de esos horizontes. Incluso se pueden datar y cada uno de esos nos va a decir qué procesos específicos en qué momento ocurrieron. Ahora, en el sedimento se dice que más bien es una memoria secuencial. Cada diferente capa que encontremos o estrato que encontremos nos va a referir a un evento de transporte, que también se podría en algunos casos datar y hablamos ahí de en vez de una horizontación, de una estratigrafía. Uh-huh. Visto en forma de una imagen, más o menos así quedaría el esquema. En el suelo tenemos nuestros diferentes horizontes, el horizonte O, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C, el horizonte R o la roca madre, con diferentes procesos de acumulación, adición, pérdida, transformación. Y del otro lado, en el sedimento, del lado derecho, pues tenemos diferentes capas de diferentes espesores que cada una de ellas nos va a dar información de un evento de depósito específico. Por ejemplo, si yo en un lugar tengo, no sé, que sucede un huracán cada 15 años o más o menos, pues cada una de esas capas me va a indicar en qué momento sucedió ese huracán. En cambio, en el suelo es un poco más complicado saber si cada o cuándo empezó la formación exacta de un proceso, ¿no? Vamos a ver lo que ya está desarrollado porque vemos el horizonte. Y aquí en el asunto de los sedimentos, lo que vamos a ver son capas. Y como no hay oxígeno, no hay esa misma dinámica de descomposición, no hay organismos que estén ahí moviendo sedimentos de arriba hacia abajo o son muy pocos, entonces normalmente se conservan las capas bastante bien, ¿no? Lo que nos va a interesar aquí es ver entonces toda la parte de los procesos de óxido-reducción, sobre todo los de reducción, ¿no? Que es lo que nos va a indicar qué está pasando en el sistema. Aquí en el suelo nosotros tenemos lo que llamamos la estructura, que es la formación de agregados, que proviene de una textura, la cantidad de arenas, limos y arcillas. En el caso de los sedimentos, normalmente estamos hablando de una fracción arenosa. Todos los sedimentos son mayormente arenosos, con algún poco de limos gruesos en algunos casos. Y aquí, por ejemplo, en suelos no hacemos el análisis de textura. Perdón, en suelos hacemos el análisis de textura, pero en sedimentos no hacemos el análisis de textura, lo que hacemos es un análisis granulométrico. Uh-huh. Entonces aquí hay mucha porosidad de la izquierda en el suelo y aquí disminuye bastante en las áreas donde hay sedimentos. ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿dónde comienza, dónde termina el suelo? ¿Dónde comienza, dónde termina un sedimento? Entonces, en este esquema muestro en la parte del lado izquierdo un suelo que se está desarrollando con sus horizontes y demás. Hay muchas raíces, hay agregados, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos procesos como de infiltración, por ejemplo, ¿no? Entonces, de evaporación, todos los que dije, adiciones, pérdidas, transformaciones, translocaciones. Después tenemos una parte que es transicional. Esto refiere a lugares en el relieve en donde la masa de agua pues puede elevarse a un nivel y saturar de agua por periodos no muy prolongados de tiempo
Y entonces en algunas ocasiones lo vamos a encontrar saturado o cubierto con agua, aunque no esté saturado, y en otras ocasiones lo vamos a encontrar sin agua, ¿no? Entonces esta es una parte transicional. Aquí vamos a encontrar un poco de los dos mundos, un poco del mundo de las raíces y de los poros, pero también un poco ya de sedimentación y de esta estratigrafía que vemos en el lado derecho. Y en el lado derecho ya es un sedimento como tal. Entonces la primera premisa es que un sedimento debe de estar sumergido en agua permanentemente. Ujú. Si no está permanentemente el material cubierto por agua, entonces le vamos a llamar que es un suelo hidromórfico. Todavía encontramos rasgos pedológicos aquí, procesos que ocurren normalmente en el suelo bien aireado. ¿Okay? Quizás se están perdiendo, quizás son menos intensos, pero todavía logramos encontrarlos. En cambio aquí, en un lugar ya que está cubierto con agua todo el tiempo, entonces es claramente un sedimento, las condiciones no pasan de aerobias a anaeróbicas, son claramente anaeróbicas y ahora voy a explicar en un momento cómo se da este proceso. ¿Okay? Entonces es más o menos como lo podemos ver en el relieve. Una pequeña matriz de decisiones que nos puede ayudar a reconocer es primero preguntarnos si estamos viendo en el campo horizontes o estratos, ¿no? Horizontes, si reconocemos un horizonte O, A, B, C y la roca madre, entonces claramente estamos hablando de un suelo. Pero si no reconocemos horizontes, que ojo, en algunos suelos jóvenes todavía tampoco se reconocen horizontes, en los estratos de los sedimentos, perdón, en los sedimentos siempre van a encontrar estratos y muy pocos elementos o ningún elemento de los que están acá. ¿Okay? Entonces, voy al campo, veo mi suelo o mi material de estudio y veo, ok, tiene horizontes, ok, es suelo. No tiene horizontes, tiene estratos, ok, entonces seguramente es un sedimento. Ahora, encuentro todavía rasgos de pedogénesis, entonces es un suelo hidromórfico. Ya no encuentro rasgos de pedogénesis, entonces sí es un sedimento. ¿Mm? Tercero importante, ¿la saturación de agua es temporal o no? Si no es permanente, entonces regreso a pensar que esto es un suelo que quizás se está convirtiendo en sedimento. Pero si está saturado permanentemente, y entonces digo, sí, claramente lo que yo tengo es un sedimento, ¿no? Entonces, esto es algo como para tenerlo en cuenta cuando uno va a campo y empezar a explorar. Por ejemplo, la interfase entre entre el mar y la playa, ¿no? Nosotros hemos colectado muestras cerca del mar, donde, donde la arena de la playa está pues todo el tiempo sujeta a la entrada del agua, ¿no? Sube y baja la marea, sube y baja la marea, pero hay una parte que, que ya está completamente debajo del agua siempre. Entonces, de ahí, ese es el punto que uno considera. Ahora, hay eventos en donde el mar baja demasiado, ¿no? Que no sé, con la luna llena o algo así, he escuchado que baja demasiado la marea, se va muchos metros, pero eso no dura por mucho tiempo, ¿no? Entonces son días que tarda eso, vuelve a subir la marea, no se considera que es un suelo hidromórfico, porque normalmente la historia dice que siempre está inundado y solo de repente se va el agua por pequeños periodos, ¿no? Lo que hay que entender entonces en los suelos sedimentos, perdón, en los sedimentos, ¿no? Es el potencial redox. El redox es lo que nos va a dar o nos va a indicar qué condiciones tenemos en ese sistema, que es algo que normalmente en el suelo no es muy importante. De hecho, normalmente dentro de los análisis de rutina de suelo no medimos redox, ¿no? Ahora yo estoy intentando medirlo como análisis de rutina porque creo que sí nos puede dar alguna información de precisamente de esta historia de qué tanto ha estado inundado el suelo. Pero todavía estamos haciéndolo de manera preliminar, pero normalmente en ninguna parte del mundo el redox es un análisis de rutina para muestras de suelo, pero sí lo es para muestras de sedimento. Y en el campo nosotros podemos ver si ya tenemos evidencia
de estos fenómenos de procesos de reducción en el sedimento, pues simplemente viene el color. Cuando el suelo está muy bien aireado, como entonces tenemos suelos rojizos, suelos negros, cafés, un poco amarillentos en algunos lugares, ¿no? Y cuando vamos hacia la parte en que se va terminando el oxígeno, la figura aquí a la derecha, entonces estos colores se van reduciendo y nos van dando colores más oscuros, verdosos, azulosos, negros, ¿no? Entonces, una vez que detectemos ese color, estos colores que les estoy diciendo, también podemos deducir, ok, esto ya parece un sedimento, ¿no? Entonces, sí vale la pena que empecemos a medir cosas como el redox, por ejemplo. Entonces, en el suelo bien aireado, lo que tenemos es hierro oxidado, después se va reduciendo, pasa de hierro 3 a hierro 2, y después hierro libre, y al final, aquí, en las etapas más avanzadas de la reducción, lo que nos queda es ácido sulfídrico. ¿Okay? Un poquito antes vamos a tener metano y también CO2. Entonces, comparando rápidamente entre un suelo que está bien aireado y un suelo anóxico, pues tenemos que el suelo en tierra firme puede incluso ser inundado de manera temporal, pero tener estas características del lado izquierdo, ¿no? Mientras que donde ya tenemos el material cubierto completamente por agua, entonces vamos a tener colores como los que están aquí a la derecha. Entonces, aquí en este caso tenemos un suelo hidromórfico, pero acá ya decimos que tenemos un sedimento. En el suelo hidromórfico podemos tener algunos rasgos redox, pero normalmente no se aprecia también la laminación o la estratigrafía. Aquí para un segundo para decirles que los estratos son estas capas que encontramos en el sedimento, pero cuando son de menos de 1 centímetro de espesor se les suele llamar láminas. ¿Okay? En ningún momento aquí se le llaman horizontes como acá en el suelo. Bueno, raíces y bioporos, sí tenemos algunos en transición, en el suelo de transición o hidromórfico, con algunos moteados, con algunas evidencias de glaciación, nódulos de hierro, manganeso, etcétera, puede haber. Y en el sedimento ya anóxico tenemos más bien sulfuros y una cosa que se llama diagénesis, y esto ya es otro tema, es como de otra presentación, pero aquí ya podemos incluso en algunos casos llegar a la producción de nuevas rocas, ¿no? Pero eso es un proceso geológico. Y luego en la pedogénesis, pues, todavía encontramos en un suelo hidromórfico rasgos de pedogénesis, el hidromorfismo, y en los sedimentos, la sedimentación, esta laminación o estratigrafía. ¿Okay? Para recordar un poquito nuestras clases de la preparatoria donde nos enseñaron la escalera redox, ¿no? Entonces, de este lado tenemos, arriba de la escalera, tenemos un ambiente rico en oxígeno, en donde dominan los organismos aerobios y, por supuesto, todas las reacciones que tienen que ver con oxígeno. Y conforme se va agotando el oxígeno, pues vamos perdiendo oxígeno, se van reduciendo los diferentes elementos hasta llegar a la parte baja de la escalera, donde ya tenemos aquí hidrógeno, ¿no? Que ya sería el estado más avanzado de este proceso. Entonces, aquí arriba tenemos suelo, acá abajo ya tenemos un sedimento. Al proceso de transformación de un sedimento en suelo se le llama terrestrialización y al proceso de conversión de un suelo en sedimento se le llama acuatización. Y ahora lo voy a explicar. En el lado izquierdo tenemos el proceso de acuatización. ¿Qué significa? Bueno, originalmente partimos de un suelo, aquí hay un suelo con sus diferentes horizontes, todo como debe de ser, pero de repente llega una inundación. Y es una inundación, recuerden que tiene que ser permanente. Entonces, si llega una inundación permanente, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí abajo lo dice. Primero va a empezar a haber una anoxia inicial, se van a empezar a salir, va a empezar a salir los gases, ¿no? Se van a ver burbujitas saliendo ahí, como cuando abren su refresco, ¿no? Va a haber lo que se llama la desconexión atmosférica, ya no va a haber ese flujo de entrada y de salida de intercambio de gases entre la atmósfera y el suelo en los primeros meses, ¿no? Es por eso cuando nos llega un huracán a la península,
podemos llegar en algunos lugares a empezar a tener esta anoxia inicial, que es lo que provoca que si tenemos una plantación de árboles, pues se nos mueran porque dejan de respirar las raíces, ¿no? Pero para que ya empezamos a hablar de este proceso de acuatización más en forma, pues tienen que pasar hasta unos 10 años para ya empezar a tener todo este colapso de la estructura. ¿Se acuerdan que les dije que el suelo tenía una textura y agregados? Pues todo eso va a empezar a desaparecer, las galerías de los organismos, van a morir todos los organismos o la mayoría de los organismos aeróbicos, las raíces van a morir, etcétera, etcétera. Todo esto pasa en un lapso de entre 1 y 10 años. Y empieza a haber difusión de solutos. Ahora los nutrientes ya no van a estar tanto en el suelo, que ahora ya se va a llamar un paleocelo. Apenas empiecen a caer los primeros sedimentos encima de este material que era el suelo, que ya está debajo de un nivel de agua, le vamos a llamar un suelo enterrado o paleosuelo. Empieza a perder, o ya perdió, aquí a los 10 años, sus funciones de suelo, ¿no? Entonces todo lo que caiga encima ya son sedimentos y el suelo original ahora es un paleosuelo. Y tienen que pasar todavía hasta unos 100 años más o menos, dependiendo de estos autores que están aquí abajo citados, para que este suelo que está aquí ya sea cubierto con suficiente material acá y ya tengamos una estratigrafía de un sedimento. Entonces vean cómo empezamos de un perfil de suelo, era solo suelo, y ahora terminamos con un paleosuelo acá, que cuando ustedes vayan a un ambiente de este tipo van a hacer su excavación y van a empezar a encontrar, por ejemplo, raíces o cosas que dicen esto no debería estar aquí. Yo estaba esperando encontrar conchitas, pero encontré pedazos de raíces que ni siquiera son de manglar o de una especie que yo esperaría encontrar. Bueno, eso significa que ahí debajo hubo un suelo originalmente aeróbico, ¿no? Y se quedó enterrado con sedimentos y que ese lugar en algún momento no estuvo cubierto por agua, ¿no? Entonces, este es el proceso de acuatización. Del lado derecho tenemos el proceso opuesto, que es el de terrestrialización. Tenemos un sedimento, ¿no? Que está debajo de una columna de agua, por ejemplo, en el mar, ¿no? Si de repente el mar va perdiendo centímetros y se va haciendo la costa más grande, pues lo primero que pasa es que se retira el agua. Una vez que se retira el agua, empieza a haber desecación. Eso expone a todos los organismos y demás. Los organismos bentónicos y todo eso se van muriendo, pero van apareciendo organismos aeróbicos. Una vez que se empieza a secar lo suficiente este sedimento, empieza a haber alguna entrada de gases, intercambio, quizás en los primeros estratos nada más, al principio, pero una vez que empieza a haber oxígeno, entonces empiezan a colonizar tanto los organismos aeróbicos como las plantas superiores que sí respiran a través de sus raíces, ¿no? Entonces se exponen los sedimentos y luego ahora estos sedimentos que ahora están en contacto con los factores del intemperismo, pues ahora pasan a ser el material parental de un nuevo suelo. Y con el paso del tiempo, de 1 a 5 años, se termina la desecación más o menos, dependiendo de las condiciones del ambiente del lugar. De 5 a 50 años empieza todo este proceso de colonización biótica de plantas y la entrada de oxígeno y demás. Y nos comentan estos autores que pueden pasar hasta 1000 o más años para que ya podamos tener una pedogénesis activa y una horizontación del suelo. Es decir, que ya podamos tener los famosos horizontes O, A, B, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes saben de algún lugar que fue, por ejemplo, mar o fue una laguna y se secó, y ustedes llegan y hacen una calicata, es posible que no encuentren horizontes, ¿no? Y entonces puede ser porque todavía estamos en una etapa muy precaria del proceso de terrestrialización y todavía le faltan muchos años a esos sedimentos para finalmente convertirse en un suelo con sus horizontes, ¿no? Bueno, entonces, diagnóstico rápido en campo, reviso mi material, ¿no? Y digo, ok, hay agregados, hay PETs, hay bioporos, hay raíces, sí. O del otro lado hay laminación, estratificación, hay gradación, entonces lo vamos a ver así, ¿no? Entonces, todas estas son las características que vamos a encontrar en el suelo y todas estas son las que vamos a encontrar en el sedimento. Y como les decía, en suelos hidromórficos hay cosas intermedias, ¿no?
Este es un ejemplo, miren que les traigo de acá de Yucatán. Encontramos este lugar que está muy cerca de la costa, está ubicado acá por Yucalpetén, a la izquierda de Progreso, ¿no? Al lado oeste de Progreso, y encontramos esto que al principio decíamos, wow, cuántos horizontes tiene este suelo, ¿no? De, de repente, cuando estudiamos suelos, decimos, ah, pues hay que tomar como mínimo una muestra por cada horizonte, ¿no? Pero luego llega uno y se encuentra esto. Dice, no, pues aquí nunca voy a acabar de tomar muestras porque hay un montón de capitas de 1 centímetro, 2 centímetros, medio centímetro, ¿no? Entonces, pues después de un tiempo de analizar esto, llegamos a la conclusión de que pues claramente estos son sedimentos que están en este proceso de terrestrialización. Aquí está la superficie donde se está desecando, vean las grietas, se está desecando, se deseca de un ambiente que ahí poco a poco se va yendo el agua, todavía cuando llega la lluvia se inunda un poco, y luego empieza, aquí ya hay vegetación arriba, es pura vegetación halófila porque este es un suelo rico en sales y algunos cactus también andan creciendo por ahí, no hay árboles, no hay nada más que vegetación pequeñita, y esto tiene casi 2 metros de profundidad y no llegamos, o sea, no seguimos excavando más porque posiblemente la roca madre pues estaría muy lejos, ¿no? Pero este es el material parental realmente, ¿no? Porque son sedimentos que ha llevado el mar hasta allá periódicamente, pero parece ser que ya el mar ya no está aportando nuevos materiales y entonces se quedaron todas estas capas aquí, ¿no? Es una evidencia de que el mar se está retirando. Antes llegaba hasta aquí, ahora ya no está llegando hasta aquí. Entonces, esto está en proceso de terrestrialización. ¿Cuántos años tiene esto? Cuando fuimos a verlo con unos colegas de la UNAM, decían, no, pues vamos a tomar muestras y hacemos los análisis de carbono 14 o los isótopos, no sé qué. Y resulta que excavando aquí, nos encontramos con una bolsa de papas fritas que tenía una fecha de caducidad del 1980 o algo así. Entonces, ese fue nuestro marcador que nos indicó que esto tiene unos 30, 40 años de haber ocurrido, ¿no? En la parte más baja, ¿no? Y ahí empezó a generarse cada capa, cada capa, cada capa, cada capa. Entonces, estamos estudiando este perfil. Vamos a ver si podemos hacer una publicación antes de que pues desaparezca, porque desgraciadamente, como es pura arena y está ya un poco compacta, pues no faltó a quien se le ocurrió la buena idea de hacer ahí una pista para motocicletas, ¿no? Entonces, esto probablemente va a desaparecer en los próximos años. Bueno, aquí hay una lista más completa de los criterios de diferenciación entre un suelo y un sedimento, ¿ok? Aquí se las dejo para que cuando ustedes tengan la presentación, que la compartiré, lo puedan revisar con un poco más de calma, pero básicamente la mayoría de estas cosas ya los vimos, ¿no? Entonces, lo que quiero ir ahora es a esta parte que dice métodos de estudio. Los suelos, los edafólogos estudiamos los suelos a través de hacer calicatas y describir perfiles pedológicos o perfiles de suelo. En el caso del sedimento, la estratigrafía se puede hacer, o sea, se hace una columna estratigráfica y se describe de manera un poco diferente a cómo se describe el suelo, pero se puede hacer, pero normalmente una diferencia importante es que en el perfil pedológico nosotros tomamos una muestra de esas capitas, ¿no? Y como son muchas, pues no las podemos tomar de a una por una, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de esto. Bueno, ya para terminar esta parte, antes de entrar a la metodología. Entonces aquí hay un último esquema de un suelo en donde recalco las capas que hay u horizontes expresan procesos de formación y del lado derecho los sedimentos, cada uno de estos estratos representan eventos de deposición. ¿Okay? Y ahora sí, vámonos a la divergencia metodológica para estudiar suelos y sedimentos. Entonces aquí vamos nosotros los edafólogos a estudiar suelos, hacemos nuestra calicata, llevamos nuestros barrenos, excavamos hasta la roca madre si es posible, escogemos una cara y describimos por completo esa cara del perfil para identificar los diferentes horizontes, los procesos y todo lo que está ocurriendo allá, ¿no? En sedimentología, pues meten estas dragas que le llaman, ¿no?
nucleadores y de ese tipo de materiales, es muy importante para ellos tomar, les decía, cada capa, pero no solamente cada capa, sino también el agua, esa famosa agua intersticial, porque ahí es donde está ahora todos los procesos actuando en el agua, sobre todo. Entonces, estudiar el agua intersticial nos da mucha información. Ahora, en edafología, nosotros tomamos nuestra muestra, la metemos en una bolsa de hule, luego la llevamos al laboratorio, la secamos, la tamizamos a 2 milímetros y la guardamos hasta que se nos ocurra hacer los análisis, ¿no? A excepción de algunos análisis biológicos, por ejemplo, si voy a hacer biomasa microbiana u otra cosa, sí tengo que tener otras precauciones, ¿no? Hay que tener refrigeración y trabajar lo más pronto posible, etcétera. Pero en sedimentología, la muestra es estrictamente anaeróbica. ¿Eso qué quiere decir? Que desde que yo la tomo hasta que yo la llevo al laboratorio y hasta que yo la analizo, la tengo que mantener en condiciones anaeróbicas, porque apenas la expongo a los gases de la atmósfera, me va a cambiar las propiedades. Y por eso hay varios métodos como este que se llama sellado sin headspace, que básicamente es, si voy a tomar una muestra y la voy a meter en un contenedor, una bolsa, lo que sea, tengo que llenar la bolsa al máximo antes de cerrarla para evitar que quede ahí algún resto de gas del exterior, ¿no? Y además tengo que manipular y analizar las muestras lo más pronto posible. Y si no lo puedo hacer, algunos análisis de hecho se hacen en el campo, ¿no? Como pH, con el redox, conductividad, se estilan a hacer en campo porque así tenemos el dato real. Esos no se estilan a hacer en laboratorio, pero hay otros que pues obviamente no podemos hacerlos en campo, nitrógeno, fósforo, potasio y otras cosas no se pueden hacer en campo, entonces se tienen que llevar inmediatamente al laboratorio y hacer un proceso de preparación, conservación de la muestra, ¿no? Que también vamos a hablar en un momento más. Entonces, algunas fallas importantes que hacemos cuando, por ejemplo, somos edafólogos y nos queremos meter a estudiar sedimentos como si fueran suelos, ¿no? Pues primero el pH. O sea, el pH no se puede llevar la muestra al laboratorio y medirlo en el laboratorio. O va a haber una variación que podría ser importante. Entonces hay que medirlo en el campo con un multiparamétrico si es posible para medir varias cosas a la vez. ¿Okay? Entonces, si no podemos medirlo en campo, existen unas cámaras anóxicas como de esta que se ve aquí, en este lado, en donde la muestra siempre está en condiciones anóxicas y se mide en condiciones anóxicas, entonces no se pierden mucho las condiciones de campo con respecto al laboratorio, pero pues no todos los laboratorios tenemos este tipo de aparatos, ¿no? La otra es las famosas muestras compuestas. Lo que es algo muy típico en edafología es hacer muestras compuestas. Ah, pues vamos a hacer muestras compuestas de aquí, de allá, de apoyá, porque eso nos reduce costos y además, pues, no va a cambiar mucho, ¿no? Aquí es muy difícil en sedimentología, primero porque son muchísimas más capas las que hay que trabajar. Y entonces, más bien, aquí hay que trabajar precisamente alineado con esos estratos. Cuando hacen la descripción estratigráfica en un sedimento, lo primero, hay que tener ahí mucha experiencia, yo no la tengo, no soy sedimentólogo, pero para definir cuántas de esas capas son, por ejemplo, de eventos similares, ¿no? Para decir, ah, bueno, estas tres capas las puedo unir porque son el mismo proceso que ocurrió repetidamente durante estos 3, 5, 6 años, entonces las puedo medir, las puedo juntar, perdón. Pero de otra manera, si no tenemos esa experiencia, lo ideal es sacar los cores, así como el que se ve aquí en el lado izquierdo, y tener cada una de las capas identificadas, ¿no? Y si vamos a analizar algo, va a tener que ser de cada una de estas capas, lo cual representa mucho más esfuerzo y mucho más dinero, ¿no? Y bueno, otra cosa es que en edafología nosotros, bueno, si manejamos un sedimento como si fuera un suelo, pues vamos a tener resultados que van a ser diferentes a los que realmente son, ¿no? Y tampoco podemos manejar un sedimento como un suelo, pero es mucho más peligroso manejar un sedimento como suelo que un suelo como sedimento, ¿no? Entonces, si no analizamos bien el sedimento, no vamos a entender bien la dinámica del sistema, que es lo más importante en un ambiente acuático, es ver qué está pasando con
los nutrientes, con las propiedades del sedimento, y normalmente se va en función del agua intersticial. Claro, también un poco la mineralogía y un poco la granulometría, pero mucho del análisis que se hace en sedimentología tiene que ver con el análisis de el agua intersticial. Aquí hay una tabla que muestra, perdón, algunas diferencias entre estos enfoques, ¿no? Suelos y sedimentos no se tratan igual. Fósforo, por ejemplo, en suelos tenemos como métodos que son estándar, pues medirlo por los métodos Olsen o Bray, dependiendo del pH o si es alcalino o ácido el suelo. Pero en sedimentos hay protocolos que son estándares para sedimentos y que se tendrían que hacer por ese método. Por ejemplo, el fósforo, hay el método SEDEX, ¿no? Eh, en el azufre, nosotros usamos extractos para muchos de los elementos, usamos extractos, extracto para sacar azufre, para calcio, etcétera, etcétera. En el caso del azufre es un extracto que casi no se mide en suelos porque no es muy importante, ¿no? A menos que sea solo hidromórfico. Pero en los sedimentos se mide sulfuros volátiles por el método de ABS. La materia orgánica, nosotros solemos hacer Walker y Black para muestras de suelo, pero en sedimentos se estila, ¿no? Un protocolo es hacerlo como pérdida por ignición, ¿no? Una mufla. Y los metales pesados, los suelos los medimos con un extracto con DTPA, que nos da cuál es la cantidad de metales pesados biodisponibles. Y en sedimentos se hace con un método que se llama extracción secuencial, BCR o TCR, y todo esto hay que considerarlo, porque si yo hago un fósforo Bray, que sí lo he hecho, les digo que sí lo he hecho, o sea, lo que pasa es que hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? Para que esto funcione, porque después llegan los artículos con los revisores y los mandan para atrás, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué cambia entonces el objetivo? ¿Por qué tengo que hacer un método diferente entre una cosa y otro? Es simple. Por ejemplo, para fósforo, el fósforo a mí en suelos me sirve para como visualizar cómo está el estatus de ese nutriente, ¿no? Pero el fósforo en un sedimento me habla de riesgos de eutrofización del sistema. Entonces, es otro enfoque. Claro, también es un nutriente, pero en ambientes acuáticos de aquí en Yucatán, con todo el calcio que tenemos, es limitante, ¿no? El azufre también es un nutriente en suelos, no es de los más importantes, pero para algunas especies sí lo es. Pero los sulfuros en sedimentos secuestran metales pesados, entonces tiene una importancia muy grande, ¿no? La materia orgánica en el suelo yo la mido para saber si eso está ayudando a la estructura del suelo, a la agregación del suelo y qué tanto aporta a la fertilidad. En el sedimento, tener demasiada materia orgánica habla de otros parámetros como son la demanda de oxígeno que se puede agotar, y entonces si hay mucha materia orgánica en el sistema, tengo una alta demanda de oxígeno, están en riesgo mis poblaciones de organismos que viven en ese ambiente. Y los metales pesados, pues aquí en suelo los trabajamos para ver si hay fitotoxicidad. Y en el sedimento es algo similar, también es para toxicidad, pero de, de todos los organismos bentónicos, ¿no? Y aquí es importante saber si el metal está libre o no está libre, también que está relacionado con el azufre, ¿no? Entonces, la biodisponibilidad es muy importante y cambia mucho en los suelos con agua, pero en los sedimentos que están cubiertos con agua, en el suelo no es tan móvil, ¿no? Ok, entonces, otra cosa importante es que en el suelo usamos pues bioindicadores. La ecología es muy diferente porque acá hay suelos aeróbicos y en los sedimentos hay suelos anaeróbicos. En el suelo, los organismos pues son aeróbicos completamente y tenemos de todo tipo, o sea, desde las raíces, los hongos, bacterias, hay una gran diversidad de todo tipo, lombrices, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos da una buena oportunidad de usar esos organismos para procesos biológicos de restauración o de mejoramiento de la fertilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Manejo de la erosión. Entonces, hay mucho trabajo que se puede hacer con los organismos que viven acá. En el caso de los sedimentos, aquí los organismos bentónicos son los reyes, ¿no?
porque son los que están adaptados a las bajas condiciones de oxígeno y algunos de ellos se toman como organismos bioindicadores de perturbación o de contaminación, ¿no? Entonces, aquí las estrategias de restauración pues no pueden ser tan diversas como las que están acá, ¿no? Aquí hay que trabajar más con la parte físico-química, los dragados, hay muy poco margen para la inclusión de especies biorremediadoras, ¿no? Por las mismas condiciones del del ambiente. Los mangles son aquí los reyes, ¿no? Son los que se utiliza para hacer reforestación de este tipo de áreas en las zonas costeras. En lagos y en otros lugares es un poco más fácil, por si son de agua dulce los sistemas, es un poco más fácil. Hay muchas plantas que son acuáticas que pueden vivir sobre la columna de agua o enraizarse en el sedimento de la columna de agua dulce y puede haber un poco más de opciones de tratamiento para restauración, pero en los sistemas más salobres y salinos es un poco más complicado. Bueno. Entonces veamos, así más o menos ya para ir cerrando, una comparación que podemos hacer entre el suelo y el sedimento es que verlos como unas bóvedas, ¿no? Unas cajas fuertes, en donde en el suelo tenemos una caja fuerte que tiene un candado que es difícil de abrir, solamente bajo ciertas condiciones este candado se puede abrir y entonces así los nutrientes y los metales pesados se pueden movilizar para ya sea para nutrir a la planta o para provocar fitotoxicidad, ¿no? En cambio, en la caja fuerte de los sedimentos, pues los sedimentos se consideran que son pues sumideros, ¿no? Pero además son muy dinámicos. Cambia un poco las condiciones de la aireación, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un huracán o lo que sea, que se remueven muchas cosas ahí, cambia un poco eso, cambian las condiciones de acidez, cambia la concentración de sulfuros y cambia toda la dinámica del sistema. Es más, es muy conocido que simplemente con cambiar el flujo del agua en un sistema, ¿no? Por ejemplo, los manglares, que es una de las cosas que ha provocado que se mueran muchos manglares, es que, no sé, pasa una carretera por el medio y interrumpe el flujo de agua. Y con esa interrupción del flujo del agua es suficiente para cambiar toda la dinámica del ecosistema. Y eso es lo que hace que ya muchos manglares ya después pasemos y solamente están los tronquitos que parece un desierto, ¿no? Entonces es muy dinámico este sistema y es mucho más vulnerable que el sistema suelo. Bueno, entonces vamos a pasar al asunto de la famosa agua intersticial. En un suelo, como tenemos en el lado izquierdo, tenemos nuestras diferentes partículas. El suelo puede estar a veces lleno de aire cuando está seco, a veces lleno de agua cuando está saturado. El agua se mueve a través de los poros, se puede filtrar o a través de la superficie, se puede escurrir, pero todo eso no pasa aquí en el sedimento. Del lado derecho, el agua está de alguna manera cubriendo todo el tiempo y estancada hacia lo profundo. ¿Qué quiere decir? Que hay movimiento de agua aquí en la superficie, ¿no? Cuando hay oleaje, hay movimiento por el aire en cualquier cuerpo de agua, hay movimiento. Pero conforme vamos bajando hacia lo más profundo, ese movimiento deja de existir. Entonces, las condiciones del agua intersticial que puede haber aquí en la superficie van a ser muy diferentes a las que pueden haber más abajo. Y eso también va a dar lugar a diferentes colores y a esa estratigrafía de la que hemos estado hablando. O sea, aquí normalmente los poros están saturados de agua y en el suelo normalmente es lo opuesto. Cuando no están secos están a capacidad de campo y únicamente saturados cuando hay demasiada lluvia o demasiado riego. Bueno, ¿y por qué ay, perdón, se me regresó. ¿Por qué es importante hablar del agua intersticial? Porque en esta agua es donde prácticamente está ocurriendo la mayor parte de los procesos en los sedimentos, y entonces es esa fracción que va a dar muchísimo más información de la dinámica del sistema. Entonces, ya habíamos hablado de ciertos parámetros físicos como pH, potencial redox, conductividad eléctrica, que de preferencia se deben de medir in situ, ¿no? Ahora ya hay muchos aparatos multiparamétricos que lo pueden hacer, incluso medir otras cosas, ¿no?
Y estos son importantes porque nos regulan la especiación química, es decir, cuál es el estado químico que va a tener un elemento y si eso lo hace tóxico o no, si eso lo hace disponible o no. Y eso es muy importante para saber la dinámica del sistema. Otros iones mayores, por ejemplo, cloro, sulfatos, nitratos, fosfatos, calcio, magnesio, sodio y potasio, todos estos son muy importantes en sedimentos. Por ejemplo, cloro no lo medimos normalmente en suelos, ¿no? Pero aquí es muy importante, también tiene que ver con la disponibilidad de nutrientes. También nos habla de los procesos de sulfatorreducción, qué está ocurriendo, se está reduciendo, sí o no, se está lixiviando algo, se está sodificando el agua, ¿no? Para eso hay un método que es el RAS, la relación de absorción sodio-potasio, sodio-sodio. Metales traza y especiación, que son básicamente lo que interesa por el asunto de la toxicidad. Puede haber muchos metales pesados en un sedimento, pero puede ser que no estén disponibles, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el azufre. El asunto es que si cambiamos ese equilibrio, podemos hacer que estos metales pesados que están ahí atrapaditos se liberen al sistema y entonces eso puede provocar pues efectos grandes en el ecosistema, ¿no? Y luego estas fracciones orgánicas, como el carbono orgánico, que ya vimos cómo se mide, el carbono disuelto, que se mide directamente en el agua intersticial, y ácidos fúlicos y húmicos, que nos hablan de el grado de descomposición que puede tener las adiciones de materia orgánica, ¿no? Materia orgánica lábil, materia orgánica recalcitrante, qué tipos de microorganismos están ligados a esa descomposición. Todo eso es importante cuando estudiamos sedimentos. Y finalmente, el asunto de la preservación, les decía que en el caso de las muestras que tomamos en los sedimentos, sí es necesario, de hecho es obligatorio hacer la preservación de las muestras, eh, porque si no después los valores que vamos a obtener van a variar con respecto a lo que era en el momento del muestreo. Entonces, para metales totales y cationes, se aconseja una acidificación con ácido nítrico ultrapuro hasta llevar a la muestra a un pH menor a 2. Y no, eso no significa necesariamente que voy a tener la muestra para leerla cuando yo quiera. Siempre será importante analizarla lo más pronto posible. Normalmente la recomendación es analizarlo cuando llega del campo y después acidificarlo por si en algún futuro tengo que repetir alguna medición o lo que sea, ¿no? O hacer otro análisis que no había considerado. Entonces, esta acidificación lo que hace es mantiene los metales en forma de cationes libres y se evita que se absorban a las paredes del contenedor o que se precipiten. También es importante cuando vamos a medir agua, agitar la muestra antes de hacer cualquier medición para evitar precisamente o que se precipiten o que se peguen a las paredes algunos de los elementos que queremos medir. Aniones mayores, refrigeración a 4 grados centígrados, sin ninguna adición de ningún químico, es suficiente. Eso es nada más para detener la actividad biológica. Imagínense que yo llego con una muestra el día de hoy y no la meto al refrigerador, la quiero medir dentro de 15 días. Aquí ya pasaron muchas cosas porque el agua no viene sola, viene con microorganismos y eso nos va a alterar todo, ¿no? Nutrientes, congelación rápida o también agregar algún tipo de ácido o agregar cloroformo. Aquí lo que queremos es matar a los microorganismos o inhibir, ¿no?, los procesos metabólicos de los microorganismos para que no nos cambie ya demasiado la cantidad de lo que había cuando tomamos la muestra, ¿no? Y carbono orgánico disuelto, hay que hacer filtrado, hay que hacer acidificación, hay que se me fue, es ácido clorhídrico, ácido fosfórico, refrigeración y muy importante ponerlo en viales de vidrio y no de plástico, porque el plástico puede liberar algo de carbono orgánico y entonces vamos a tener valores ligeramente más altos que lo que realmente eran, ¿no? Y la acidificación nos va a eliminar el carbono inorgánico, o sea, los carbonatos. Y aquí sí es importante reparar en el asunto de que si el agua es muy rica en carbonatos, pues sí va a llevar una buena cantidad de ácido clorhídrico. Y lo más recomendable es medirlo lo más pronto posible para no alterar demasiado la muestra, ¿no? Si tenemos una muestra de agua con muchos carbonatos, le vamos agregando ácido clorhídrico hasta neutralizar todo eso,
vamos a llegar a terminar con una muestra que tiene más ácido clorhídrico que agua. Entonces, en este caso, la recomendación principal sería medirlo lo más rápido posible. Y con esto, yo les doy muchas gracias por la atención prestada y quedo a la orden por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la plática muy interesante, muy completa. Varias dudas de las que tenía ya fueron resueltas gracias a esta interesante plática. No sé si alguien tiene alguna duda o si quiere ponerla en el chat. Igual tenemos pues nuestra link de registro, nuestro canal de YouTube, donde también va a estar grabada esta conferencia. Y también le haremos llegar su constancia por la charla del día de hoy. No sé si alguien Muchas tiene alguna duda. gracias. Quizás solamente como comentario, gracias, doctor Héctor, por su charla. Yo creo que es necesario, muchas veces cuando uno está metido en estos estudios, a veces tener los términos correctos, es necesario hacer como una pausa, ¿no? Y empezar a regresarse a lo básico, y sobre todo en estos programas educativos donde interactúa, por ejemplo, la parte mar-tierra, y poner entonces en su posición toda la parte conceptual, pues es necesario, ¿no? Antes de hacer cosas y combinar métodos que a veces no es correcto, ¿no? Entonces esa parte yo creo que ha quedado muy clara en la exposición. Nuestro programa de estudios de la maestría es de reciente creación, tenemos ya 5 años, entonces va creciendo en temas, va creciendo en estas líneas de investigación, se van definiendo. Y una de ellas que ha sido bastante novedosa es precisamente el estudio de las playas y con diferente perspectiva, y una de ellas es la que nos trae Eunice y donde creo que va a ser nuestro, vamos, el nodo entre diferentes disciplinas, y esta charla que nos da pues ayuda mucho para abrir el seminario que Eunice está tomando como seminario optativo, que es precisamente sedimentología y estratigrafía, y que vamos a estar trabajando este ciclo. Así que gracias por su exposición, y sí, va a estar disponible en la página del Face del laboratorio y en el YouTube también para cualquiera de nuestros estudiantes del posgrado que quieran consultarlo. Entonces, así que gracias por el tiempo y por la charla también. De nada, estamos a la orden, doctor. Mucho gusto. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si no, también nos llegan preguntas un poco después en el Face o en el YouTube. Entonces, vamos a estar atentos en ello. Y además tenemos el contacto directo del doctor que se puso al inicio. Entonces, cualquier duda y pregunta, pues estamos ahí a sus órdenes. Si no hay nada que continúe, entonces, Eunice, por favor, cierras la presentación del doctor y bueno. Felicidades también por todo. Ya tenemos su constancia, se la va a hacer llegar la Esfemis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues damos por terminado es la conferencia del día de hoy. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su grandiosa plática y por su asistencia. Entonces, cualquier cosa, pues, tenemos el contacto del doctor o si no, también se pueden comunicar conmigo para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias y nos vemos después.